Dios le bendiga, le doy la bienvenida a un nuevo episodio de Éxodo, el podcast. Gracias por estar con nosotros a través de nuestro canal de YouTube o a través de Apple Podcast. Pero también si estás a través de Spotify, a todos ustedes les doy la bienvenida. Hoy, como puedes ver, me encuentro completamente solo. Mi amada esposa no está conmigo, así que como yo sé que ella va a estar viendo este video, te amo mucho, mi amor, te necesito aquí. Así que aprovecho también a toda la audiencia. Si usted cree que mi esposa debe estar aquí, usted le gusta la dinámica, escriba ahí en los comentarios y dígale: Charmaine, te queremos en Éxodo, el podcast, para que el próximo viernes ella pueda estar aquí con nosotros. Así que hoy voy a compartir un tema muy importante, pero antes, si usted puede ver por aquí, mire, ya está el logo en el micrófono, vea qué lindo se ve, gracias al Señor. Bueno, también el stand lo traímos desde Barcelona, desde España, y no lo habíamos anunciado, así que le doy gracias al Dios del cielo que poco a poco vamos adquiriendo los equipos para que esto pueda seguir viéndose de forma profesional y dar gloria al Dios del cielo por todo lo que siga haciendo. Así que estoy muy contento. Hoy aprovecho para grabar este podcast porque ya mismo tengo que salir para un residencial en Puerto Rico que se llama Nemesio Canales. Es en el área de San Juan, en la capital. Allí estaremos compartiendo el mensaje del evangelio. Estos son lo que le llaman cultos evangelísticos al aire libre, donde la iglesia sale a impactar las vidas proclamando este evangelio de poder. Y yo quiero aprovechar para hablar con todos ustedes acerca de la gran encomienda y la gran comisión que hizo Jesús. Por eso quiero hablar en este podcast y titularlo: El llamado sigue de pie. Yo quiero que tú puedas comprender a través de este podcast que el evangelio llegó a esta tierra con una gran misión de poder alcanzar al perdido. Y tú y yo no estamos aquí para otra cosa que no sea decirle a alguien más que Jesucristo es el Señor, que lo puede salvar y que puede hacer grandes milagros en su vida. Así que te invito a dejarnos like en este video para que otros puedan también escuchar y poder recibir este mensaje y puedan también ser impactados por el gran poder de Dios. Cuando tú dejas tu like, lo compartes, incluso cuando comentas, los algoritmos dejan saber a YouTube que lo puedes recomendar, que lo puedes compartir porque es un buen contenido, y así funciona esto. Así que por eso te pedimos que lo hagas para que nos ayudes a evangelizar y que otros más puedan escuchar que el llamado sigue de pie. Quiero compartir Mateo capítulo número 28, una cita bíblica muy conocida, en el verso 19, cuando Cristo dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta cita bíblica se encuentra también en otro de los evangelios y está Jesús haciendo un llamado a ir. Esa palabra ir es un imperativo de ir, y cuando nosotros miramos las páginas de la Biblia nos damos cuenta que Jesús llega a esta tierra con esta gran encomienda. Recuerde que desde que Jesús llegó a la tierra comenzó a hacer la voluntad del Padre que lo había enviado. Incluso cuando Jesús en una ocasión estaba orando, Juan capítulo número 17, allí Jesús en aquella oración dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. La voluntad del Dios del cielo es que nosotros continuemos expandiendo este evangelio. Y yo creo que hay un llamado contundente, y le digo a alguien a través de estos medios que la gran comisión está de pie. Nosotros que estamos aquí en la tierra tenemos que comprender, número uno, la crisis social en la cual nosotros estamos viviendo. Creo que cada uno de nosotros nos estamos dando cuenta que en medio del tiempo que vivimos hay un caos. Hay algo que le llamamos crisis de salud mental. Hay problemas en nuestra sociedad. Yo creo que esto no es solamente aquí en Puerto Rico, sino que he tenido la oportunidad de viajar a muchos países y veo que hay algo similar que está ocurriendo en aquellos que no conocen a Jesús. Cuando Dios no está en el centro de la familia, en el centro del hogar, hay problemas aquí en la tierra. Y yo creo que es importante que podamos comprender que necesitamos al Dios del cielo en nuestros hogares. Ese es el punto principal que yo quiero que alguien pueda comprender. La Biblia enseña que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. También enseña que si Él no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Por eso la Biblia dice que bendita es la nación cuyo Dios es Jehová. Yo creo que es importante que nosotros podamos comprender cuál es la forma en la cual nosotros podemos invitar a otros a que vengan al conocimiento de este evangelio. Y el punto principal que yo quiero compartir con todos ustedes es que podamos entender
que el amor de Dios nos lleva a nosotros poder enseñar este evangelio a alguien más. No te estoy hablando de que tú tienes que ser un gran predicador. No te estoy diciendo que tú necesitas un micrófono en la mano. Yo no estoy hablando de grandes campañas. Yo te estoy diciendo que si tú has sido redimido por la sangre del Cordero, si tú eras un pecador que Cristo limpió, que lo restauró, que le cambió la vida, yo creo que tú tienes algo que compartir con alguien más. Por eso este video es muy importante y yo quiero que tú entiendas que ese amor del Dios del cielo lo llevó a poder restaurarte, a poder redimirte, sobre todo a darte salvación. Para eso Jesús llegó a esta tierra. Por eso cuando Cristo viene a la tierra y comienza a llamar a los discípulos, llama a personas que no estaban cualificadas por los hombres. Jesús los comienza a llamar, los comienza a seleccionar. Él los comienza a escoger. Y cuando los escoge, aquellos que Jesús escoge, quizás no eran las personas adecuadas para poder realizar la labor que Jesús les encomendaría. Pero ellos fueron los que Él escogió. A veces dentro de nuestra sociedad nadie cree que tú te puedes levantar. A veces dentro de nuestra sociedad nadie cree que tú puedes ser el escogido, que tú puedes ser el seleccionado. Pero a Dios le plació escogerte. A Dios le plació seleccionarte. A Dios le plació el poder escogerte a ti como un vaso útil, como un instrumento. Y es por eso que yo quiero que entiendas en este día que ese amor que el Dios del cielo ha depositado en tu corazón te debe llevar a poder compartir este santo evangelio con alguien más. La palabra evangelio viene de esa palabra evangelio, que es una buena noticia. Ese es el mensaje que nosotros vamos a compartir. Cuando nosotros hablamos de ir, nos preguntamos, ok, ¿a qué yo voy a ir? ¿O a qué yo voy a ir? Nosotros vamos a ir ¿a qué? A compartir la buena noticia. Ese es el próximo punto que comparto con todos ustedes. Nosotros vamos a compartir una buena noticia que este mundo necesita. Este mundo está en caos, este mundo está en crisis. Este mundo tiene un problema serio cuando Jesús no está en el corazón del hombre. Por eso nosotros vamos con una buena noticia en medio del caos, con una buena noticia en medio de la crisis, porque en medio de la crisis que hay en medio de nuestros países, nosotros le estamos diciendo a alguien más: en medio de esta crisis hay un Dios que te puede rescatar, hay un Dios que te puede levantar, hay una buena noticia que cada uno de nosotros puede compartir con alguien más. Y ese es el propósito de este podcast, que tú puedas comprender que aún en medio de las grandes situaciones que tú y yo atravesamos o que atraviesan nuestros países, hay una buena noticia que compartir con alguien. ¿Cuál es esa buena noticia? Que Cristo vino a esta tierra para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, como decía el apóstol Pablo. Así que yo creo que tenemos más que claro el poder comprender que en medio de esta crisis nosotros tenemos un mensaje que darle a alguien más. Nosotros tenemos que comprender que en medio de los grandes desafíos que enfrentan nuestros países, tú y yo estamos aquí para compartir una buena noticia, para decirle a alguien más: en medio de tu crisis, Dios te puede ayudar. En medio de tu momento difícil, hay una palabra de fe y esperanza. Jesucristo puede levantarte del suelo. ¿Sabes cuántas personas están en depresión? ¿Sabes cuántas personas están ahora mismo en soledad? ¿Sabes cuánta gente está enferma? ¿Sabes cuánta gente está atada por vicios que no los dejan ser feliz? Están atados, encadenados. Pero para eso tú y yo estamos aquí, para compartir esta buena noticia. Y este mensaje del evangelio va acompañado de algo que se llama señales. Por eso cuando Cristo llega a la tierra y viene con aquel mensaje, con aquella buena noticia, trae un mensaje de arrepentimiento y de conversión. Jesús dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero acompañado de aquel mensaje habían milagros. Habían señales. Los endemoniados no se quedaban endemoniados. Los que estaban ciegos, Jesús hacía que recobraran la vista. Yo quiero que alguien pueda comprender que dentro de lo que nosotros estamos haciendo, Dios te va a dar las herramientas que tú necesitas. A veces te sientes cohibido, a veces no sabes cómo hacerlo, a veces te sientes un poquito tímido, no te atreves a salir a evangelizar, no te atreves a compartir el mensaje del evangelio con alguien más. Pero yo quiero decirte a través
través de este podcast que el Dios del cielo no solamente te envía, sino que te da las herramientas que tú necesitas para que puedas realizar su obra en la tierra. Por eso es que nosotros tenemos que comprender que esto no depende de nosotros. No depende ni de tus capacidades, no depende ni de tu intelecto, no depende de quién tú eres o de quién tú seas. Esto depende completamente de Él. Y Él es el que te da las herramientas para que tú puedas compartir este evangelio con alguien más. Y si tú comprendes que todo depende de Él y que Él es el que obrará en nuestra vida, podrás salir con toda seguridad que en medio del campo Dios te dará todo lo que tú necesitas para que seas efectivo en eso que Dios te ha enviado. Por eso en una ocasión Lucas capítulo número 9 dice que Jesús, reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad. Escuche, les dio poder y autoridad y les digo: vayan, sanen enfermos, echen fuera demonios. Lo que ustedes recibieron de gracia, por gracia lo van a dar. Y le digo: vayan y resuciten los muertos. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia. Ese es el mensaje de Jesucristo. Cuando Cristo llega, comienza a impactar, no solamente con la palabra, sino también con las señales. Y tú y yo hemos sido comisionados en medio del tiempo malo y difícil que vivimos. Tú y yo tenemos una palabra de fe y esperanza. Por eso creo en la alabanza, creo en los cánticos, creo en que se tiene que llevar a cabo en medio de nuestro servicio, pero yo creo que la fe no viene por los cánticos. Yo creo que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es importante que entendamos cuál es el llamado del Dios del cielo en medio de este tiempo difícil. Así que en medio de este podcast, yo quiero que tú entiendas que tú también has sido comisionado. No tienes que ser líder, no tienes que ser evangelista, no tienes que ser pastor. Dile a tus compañeros en la sociedad, dile a tus compañeros en el trabajo, dile a tus compañeros en la universidad, dile a aquellos que te rodean en tu comunidad que Jesucristo es el Señor y que llegó a esta tierra para rescatarlos, para salvarlos y para hacer una obra redentora en cada uno de ellos. He caminado en diferentes partes del mundo y he visto la gran necesidad que hay por causa de aquellos que viven lejos de Dios. Cuando la gente vive lejos de Dios hay crisis. Cuando la gente vive lejos de Dios hay pecado. El pecado separa al hombre de Dios. Y para eso la buena noticia llega. Porque aquel que está en pecado, la Biblia dice, el que practica pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Ahí está la primera carta de Juan, capítulo número 3, verso 8. Nos está enseñando que el que practica pecado es del diablo. Y esto es lo que ha hecho que la gente viva separada de Dios. La práctica del pecado. Y cuando la gente vive separada de Dios, lamentablemente no hay paz, no hay amor, hay destrucción, hay maldad. Esto es lo que está operando en miles y miles de hogares. Por eso es importante que tú y yo sintamos esa necesidad de poder compartir este evangelio con alguien más, de decirle a alguien más: tu hogar no tiene que ser destruido, tu matrimonio no tiene que ser destruido. Hay una palabra de fe y de esperanza, hay un mensaje de salvación. Id y predicad este poderoso evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Es uno de los evangelios el que enseña que Cristo, cuando habla de ir, le dice que lo predican ¿a quién? A toda criatura. ¿Por qué? Porque Él no hace acepción de personas. Quizás para ti aquel se puede salvar y aquel se puede perder, pero Dios no hace acepción de personas. El que toca la puerta, Dios le abre la puerta. El que pide va a recibir. El que busca a Dios lo va a encontrar. Y todo aquel que ha sido descualificado por los hombres es aquel que Dios está llamando, el que Dios está seleccionando. ¿Sabes que los discípulos en su gran mayoría fueron aquellos rechazados por la sociedad? Pero Jesús los escogió, Jesús los llamó. Si tenemos un gran ejemplo en Leví, cuando Jesús le dijo: sígueme. Él era un recaudador de impuestos, él era un publicano. Leví era considerado por el pueblo judío como un traicionero. Él recaudaba los impuestos para Roma. Se consideraba un traicionero. Pero aquel que la sociedad consideraba como un traicionero, Jesús lo seleccionó. Jesús lo escogió y le dijo: sígueme. ¿Y sabes lo que hizo Leví? Lo que tú y yo debemos hacer. Leví hizo un banquete en su casa. Allí estaban otros publicanos. Allí había muchos pecadores. Yo creo que esto es lo que hace un corazón agradecido. No sé si me está entendiendo, pero creo que esto es lo que hace un corazón agradecido. Dale like a este video y compártelo. Lo que hace un corazón agradecido es que busca a otros
quiere decirle a alguien más: lo que Dios hizo conmigo lo puede hacer contigo. Eso es lo que está haciendo Leví, conocido luego como Mateo. Él está siendo aquel que Jesús impacta su vida. Él se acerca a él, pero no solamente hace eso, sino que prepara un banquete, invita a los pecadores, invita a otros publicanos. Yo creo que esto es parte del evangelio. Lo que Dios hizo en tu vida te va a llevar a tu poder decirle a alguien más: Jesús me cambió la vida. Él también lo quiere hacer contigo. Por eso le dije al principio que ese es el amor de Dios en cada uno de nosotros, el que nos va a llevar a nosotros poder compartir este evangelio con alguien más. Es lo que Leví está haciendo, y en medio de aquel banquete hay un invitado especial en casa. ¡Oh, gloria! ¿Cuántos me están entendiendo? No voy a predicar, pero quiero que entiendas algo. Leví tiene un invitado especial en su casa. Este hombre quizás podía tener bienes materiales, recaudador de impuestos, incluso robándole a muchas personas, podía tener riquezas, pero él decidió dejarlo todo desde el día que Jesús le dijo: sígueme. Él se levantó y dejó todo, él le siguió. Y yo creo que esto es lo que tú y yo estamos llamados a realizar, hacer lo que hizo Leví. Estamos llamados a poder compartir este evangelio con alguien más, decirle a alguien más que Cristo salva, que Él sana, que Él liberta, y que Él en breve levantará su iglesia de esta tierra, pero que quiere que cada uno de los que habita en esta tierra sea parte de una iglesia victoriosa. Por eso tú y yo estamos llamados a ir a compartir este evangelio con toda criatura, sean prostitutas, sean asesinos, sean drogadictos, sean alcohólicos, practiquen el pecado que practiquen. Vamos a decirle que Jesucristo los puede limpiar de todo pecado. Ese es el evangelio que tú y yo predicamos. Esa es la buena noticia que tú y yo estamos llamados a realizar en esta tierra. De decirle a alguien más: hay una buena noticia que quiero compartir contigo. No tienes que seguir prostituyéndote. No tienes que seguir asesinando. No tienes que vivir preso en medio de tu soledad. Hay un Dios que cambia nombres. Hay un Dios que restaura vidas. Ese es el mensaje del evangelio. Y yo creo que en medio de este tiempo difícil no solamente utilizamos, ¿verdad?, lo que es la conversación o el diálogo para compartir el evangelio. Yo creo que también podemos utilizar esto que yo estoy utilizando, las conocidas redes sociales, para también compartir el evangelio con alguien más. O sea que ya no solamente vamos tocando puertas en medio de nuestras comunidades, sino que también utilicemos los medios que podamos tener a la mano para decirle a alguien que Jesucristo es el Señor. Voy a concluir con esto. Nunca olvido cuando yo comencé a predicar el evangelio. Yo tuve una experiencia con Dios en el 2012. No fue en una campaña, no fue en un culto, nadie me lo predicó. Tuve una experiencia con Dios en mi cuarto. Y desde aquel día hasta el sol de hoy nunca me he apartado de Él. Por su gracia, por su misericordia, aquí sigo de pie. Él me ha sostenido y me ha ayudado. Pero aquella experiencia me marcó. Y yo creo que nosotros estamos llamados a poder compartir este evangelio. Le digo que quiero concluir con esto porque fue de la forma en la cual yo me levanté, en la cual yo comencé a predicar. Fue que el Dios del cielo puso un llamado contundente en mi corazón. Ese fuego comenzó a arder. Después que el Señor me salvó, me restauró, me cambió la vida, comencé a escudriñar las escrituras. Comenzó a llevarme a un cuarto secreto, comencé a orar, subí a una montaña, comencé a buscar a Dios y quería servirle con todo mi corazón. Mi idea, o verdad, lo que había en mi corazón no era predicar, no era coger un micrófono, no era hacer nada. Simplemente estaba muy agradecido y estaba muy impactado con lo que Dios había hecho en mi vida. Yo quería servir a Dios, pero en el camino Dios comienza a poner ese fuego dentro de mí. Y es lo que le digo, ese amor de Dios en nuestro corazón nos lleva a compartir con alguien más este evangelio. Por eso cuando comencé a predicar, lo comencé a hacer de diferentes maneras, repartiendo tratados en las luces. Yo me iba solito con una bocina y comenzaba a predicarle a la gente el evangelio. Comenzaba a pararme por algunas esquinas en mi pueblo, en los barrios donde yo vivo. Comencé a salir a los barrios con una bocina y siempre Dios usaba a alguien y me conectaba la bocina en su casa y allí yo comenzaba a predicar a todo el barrio. Venían las personas a veces para la oración, incluso cuando los adultos a veces no escuchaban el mensaje o cerraban sus oídos, venían muchos niños. Nunca olvido una ocasión cuando estoy predicando y vinieron como 8 niños y se me acercaron para que orara por ellos y yo recordaba cuando Jesús decía: dejad los niños venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y salí a predicar por diferentes lugares. Comencé
comencé a evangelizar en mi pueblo, en todos los rincones. Yo salía solito, sin cámara, sin video. Yo estaba haciendo lo que el Espíritu Santo me dirigí a hacer y a compartir el evangelio que Jesús nos llamó a predicar. Luego de eso, Dios comenzó a abrirme puertas aquí en Puerto Rico. Comencé a predicar aquí el evangelio en diferentes pueblos. Comencé a moverme en el norte, en el sur. Se me abrieron otras puertas. Dios me comenzó a bendecir en ese sentido. Y luego comenzó Dios a abrirme puertas a otros países. Luego entonces llegó a la República Dominicana. Luego entonces llegó a El Salvador. Y así comenzó Dios a abrirme puertas en Estados Unidos, en diferentes estados. Dios comenzó a hacer milagros, Dios comenzó a hacer maravillas, libertar atados. Grandes experiencias que tuve. Por eso les digo que el evangelio no es solamente palabras, sino también es señales. Eso es parte del evangelio, que Dios nos dé las herramientas para poder realizar esta obra. Si Él no me da las herramientas, yo no lo puedo hacer. Yo dependo completamente de Él. Si Él no está conmigo, yo no salgo de mi casa a predicarle a nadie. Necesito a Dios. Yo no dependo de la experiencia, no dependo del conocimiento, yo dependo completamente de Él. Por eso es que cuando salgo, veo los milagros, veo las señales, quedo impactado, quedo sorprendido porque no es algo que me pertenece, es el mover del Espíritu, la unción de Dios real, palpable, en las campañas, en los cultos, Dios haciendo maravillas. Y luego comenzó a llevarme a otros países en Centroamérica, en Suramérica, luego me lleva a la India, comencé a ver a Dios manifestarse en otros países donde hay grande idolatría, donde se sirve a miles de deidades. Luego en Europa comienzo a ver la unción de Dios palpable, Dios haciendo maravillas, sanando enfermos, libertando atados. O sea que este evangelio se comenzó a expandir y así lo hizo la iglesia primitiva. Ellos que están en Jerusalén, allí se manifiesta el poder de Dios. Desde allí de Jerusalén comienzan a predicar, luego se mueven por Judea, por Samaria, y luego, como dijo Cristo, hasta lo último de la tierra. Pero este evangelio no se puede detener. Y concluyo este video diciéndole a alguien más: no te detengas. Continúa proclamando que Cristo salva, que Él sana, que Él liberta y que en breve levantará la iglesia de esta tierra. Así que doy gracias al Dios del cielo por estos minutos que me ha concedido de compartir con todos ustedes el mensaje de ir y predicar este evangelio bajo el tema: el llamado sigue de pie. Así que no te olvides que hay un llamado de pie y que tú y yo somos parte de una iglesia victoriosa. Comparte el evangelio con alguien más. Te quiero invitar a que le digas a alguien que Jesucristo puede cambiar su vida, que Él puede cambiar su historia y que no hay nada imposible para Él. Gracias por estar conmigo en este podcast, en este nuevo episodio. Te invito a que dejes tu like, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube si no lo has hecho. Y si es la primera vez que estás con nosotros, gracias por estar aquí. Quiero invitarte a que pases por los episodios anteriores y seas edificado a través de la palabra, que es lo que compartimos, o experiencias que estamos teniendo en las campañas donde llegamos a ir y predicar este poderoso evangelio. Gracias a todos los que han estado con nosotros a través de Apple Podcasts, a través de Spotify y a través de nuestro canal de YouTube, Herbert Ruiz. Suscríbete, dale like y comparte esta bendición. A Dios sea la gloria. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio de Éxodo, el podcast. Recuerda dejarnos tus comentarios y decirle a Charmaine que la necesitamos aquí en Éxodo, el podcast. Que Dios le bendiga a todos ustedes.